La atención de parto, integración clínico básico 2, Braulio Rubio Rojas, grupo 4959. Hoy vamos a hablar de lo que es el trabajo de parto. Y para esto se nos pidió analizar los siguientes puntos. Presentarse ante la paciente, interrogar antecedentes gineco-obstétricos relevantes, exploración sobre estática fetal, realizar la pelvimetría, verificar que todo el material necesario esté completo, posición de la paciente de forma de litotomía, antisepsia de la región vulvar, lavado quirúrgico, colocación de campos estériles, maniobra de Richter, nacimiento de la cabeza, aspiración de narinas y boca, nacimiento de hombro anterior y hombro posterior, nacimiento del cuerpo y las piernas, pinzamiento del cordón y cortarlo, entregar al recién nacido al pediatra, administrar la oxitocina, alumbramiento placentario, extracción de la placenta, monitorización del tono uterino, verificación de la hemorragia vaginal y revisar el canal vaginal. Todo esto se va a ir desmenuzando, pero antes vamos a hablar sobre algunos puntos que considero importantes conocer sobre el parto y sobre la atención de este. Primero quisiera empezar con las fases del parto. Y nosotros tenemos algunos individuos que nos hicieron favor, como fue Friedman, con su curva, de dividirnos el parto en tres fases, ¿no? Tenemos la fase activa, antes de la activa tenemos la fase latente, la expulsión y el alumbramiento. La fase activa y la fase latente se diferencian debido a que en una hay una dilatación importante, completa, y que exponencial. A partir de un punto en la gráfica nosotros podemos ver que la dilatación aumenta hasta que llega a una fase de expulsión. En ambas hay contracciones regulares y esta diferencia entre la fase de aceleración y la fase latente se da entre una dilatación de entre 3 y 5 centímetros. Entre esta dilatación va a ocurrir este cambio. Después de este cambio de la fase latente a la fase de aceleración, tenemos la expulsión. La fase latente va a durar en promedio 20 horas en las nulíparas y 14 en las multíparas. Y la fase activa 3 horas en las nulíparas y de 1 a 2 horas en las multíparas. Bueno, sabiendo esto, vamos a hablar cómo es que este desarrollo se lleva a cabo y por qué es tan importante conocerlo. Bueno, como sabemos, los seres humanos hemos tenido un desarrollo distinto. Nuestra cabeza es muy grande y el perímetro cefálico es más grande que el resto del cuerpo. Esto también sucede en los bebés y es un problema para que esta parte del cuerpo pase por el conducto vaginal y por el canal de parto, ¿no? Esto, bueno, aunado a que los humanos hemos optado por tomar una postura de bipedestación y a lo largo del tiempo hemos cambiado nuestros hábitos, la anatomía de la cadera y de la pelvis femenina ha cambiado y se ha hecho más estrecha. Esto, sumado a lo del perímetro cefálico, hace muy difícil el trabajo de parto en la mujer. Bueno, hay unas maniobras que también hay que conocer, además de las fases, y para qué son y cómo se usan. Las maniobras de Leopold se usan para saber identificar cómo está el bebé. La primera se llama maniobra de polo fetal. En la maniobra de polo fetal vamos a identificar qué parte del bebé ocupa el fondo uterino. Esta se hace con las dos manos viendo hacia el rostro de la paciente, las dos manos en el fondo uterino, e identificando cómo es la consistencia de lo que ocupa el fondo uterino. Si es una consistencia regular y es una consistencia dura, nosotros podemos intuir, por ejemplo, que es la cabeza. La segunda maniobra se usa las dos manos a cada lado del abdomen de la madre, se palpa y se empuja una contra la otra. Nosotros debemos de ver en qué lado nosotros sentimos una consistencia más regular, un perímetro, y ese lado va a ser el que nos diga el dorso, ya sea si es derecho o izquierdo. La tercera maniobra, se hace una cuña, se toma la pelvis real y se toma lo que esté presentándose. En este caso, nosotros podemos intuir, debido a cómo es la consistencia igual, qué punto se está presentando en la pelvis real
y qué punto va a ser el que desencadene el trabajo de parto. Puede ser la cabeza, puede ser el hombro o el codo, el sacro, dependiendo de la presentación del bebé. Y finalmente tenemos la cuarta maniobra, que es para saber cómo es la prominencia fetal. Esta, una vez que ya sabemos que está encajado, esto lo descubrimos con la tercera maniobra. Si es que una vez localizado este punto que yo les contaba no se puede desplazar, con la cuarta maniobra nosotros vamos a palpar desde el abdomen hasta la pelvis y el pubis, en donde está la prominencia fetal, y así podemos determinar también la actitud del producto, debido a saber si está en extensión, en flexión y qué parte de él ocupa la prominencia. Hacia qué lado está la prominencia y cómo está la prominencia fetal. Todas estas maniobras son de suma importancia, debido a que nosotros por medio de ellas podemos conocer cómo está el bebé, en qué posición, qué dificultades o qué retos tendremos para el trabajo de parto, y obviamente estar listos para lo que se pueda presentar. Y estas maniobras, bueno, son 4, y solamente recordar que la primera es polo fetal, la segunda es posición, la tercera es encajamiento y presentación, y la última es la última maniobra. Solamente si el producto está encajado se usa para ver la prominencia fetal y así la actitud. Además de las maniobras de Leopold, tenemos otro apartado importante en el parto, y estos son los movimientos cardinales que lleva a cabo el bebé durante el trabajo de parto. Primero que nada debe haber un encajamiento. En el esquema no se ve, pero antes que nada debe haber un encajamiento. Después esto va a ser capaz, este encajamiento, de causar contracciones que van a llevar a un descenso del bebé. Después el bebé, para evitar que su diámetro anteroposterior pase en un plano transversal a la madre, tiene que rotar internamente para que su diámetro anteroposterior pase en un diámetro anteroposterior de la madre, y así liberar los estrechamientos pélvicos. Después de esta rotación interna viene una extensión para que la cabeza comience a salir, y un descenso. Junto con ese descenso va a venir una rotación externa. ¿Para qué? Para que ahora los hombros y ya no la cabeza puedan pasar. Estos hombros también buscan presentarse en un plano sagital o en un diámetro anteroposterior de la madre, para evitar los estrechamientos de la pelvis. Finalmente tenemos, una vez que los hombros han librado los estrechamientos, el nacimiento de los hombros. Primero el hombro anterior, que nace con una maniobra de tracción hacia abajo, después el hombro posterior con tracción hacia arriba, y finalmente el cuerpo, que es casi automático a la salida del cuerpo y de los pies del bebé. Todos estos movimientos son los movimientos cardinales del parto, y el bebé los tiene que llevar a cabo con nuestra ayuda para que se lleven a cabo de manera sin lesiones, y para que el bebé pueda librar y amoldarse a la forma y a los estrechamientos que tiene la pelvis. De esta forma libra y se acomoda a pasar sus mayores diámetros y acomodarlos conforme los mayores diámetros de la pelvis de la madre. Y bueno, todo esto es importante, y no menos importante que la pelvimetría. Un apartado del cual vamos a hablar durante el video es importante, y este se va a tomar con un tacto, ¿no? Un tacto que nos permita determinar los estrechos de la pelvis materna. La pelvis de la mujer tiene 3 estrechos: uno superior, uno medio y uno inferior. El estrecho superior tiene 3 diámetros transversos. El primero se conoce como conjugado verdadero. Este conjugado verdadero va del borde superior del pubis hasta el promontorio del sacro, ¿sí? Y el conjugado obstétrico es el segundo diámetro, va desde el borde retropúbico hasta el promontorio del sacro. El último es el conjugado diagonal, el cual va desde el borde inferior del pubis hasta el promontorio del sacro. De todos estos, el más grande es el diagonal con 12.5 centímetros, después el obstétrico con 11 es el más pequeño, y el conjugado verdadero es de 11.5 centímetros. Es importante considerar esto. Hay del estrecho superior hay un diámetro transversal que va de una a otra línea innominada en el borde interno del hueso iliac en la cadera de la madre.
Después tenemos el estrecho medio, el cual solamente tiene un diámetro y este va de la sínfisis del pubis a las espinas isquiáticas y mide 11.5 centímetros, uno de los más grandes obstáculos en el paso del bebé. Nosotros podemos evaluar qué tan estrecho es mediante algunos signos que nosotros vemos en la madre. Por ejemplo, si la madre tiene espinas isquiáticas prominentes, arcada suprapúbica estrecha o con cavidad del sacro profunda, nosotros podemos intuir que este es muy estrecho. Y finalmente tenemos el borde, el estrecho inferior, perdón. El estrecho inferior tiene un diámetro transverso que va entre ambas tuberosidades del isquion, mide aproximadamente 11 centímetros y un diámetro antero-posterior que va desde el pubis hasta el coxis, que mide aproximadamente de 9 centímetros. Este estrecho no es tan peligroso debido a que hay una gran movilidad entre el coxis y el pubis y esto aumenta los diámetros y el bebé no tiene tanto obstáculo al pasar por este lugar. ¿Ok? Después vamos a ir al análisis de los planos por el que el bebé va a moverse. Existen los planos de Hodge y los planos de Lee. Los planos de Lee, como se muestra en la imagen, se van a medir a partir de cada espina isquiática. Si se encuentran por arriba son números negativos, si se encuentran hacia afuera o hacia proximal, hacia distal son números positivos, ¿ok? Hacia afuera de la vagina son números positivos. Y los planos de Hodge son 4. Estos planos de Hodge, el primero es una línea que va desde el promontorio del sacro hasta el borde superior de la sínfisis del pubis. El segundo es una línea paralela a la anterior que va desde el borde inferior del pubis, ¿ok? El tercer plano es una línea paralela a las dos anteriores y que pasa por ambas espinas isquiáticas, y el cuarto es una paralela a las dos anteriores y pasa por el coxis. Y finalmente tenemos los tipos de pelvis. Los tipos de pelvis en la mujer son 4. Uno muy adecuado, que es el ginecoide, que tiene ambos diámetros, tanto transverso como antero-posterior, del mismo tamaño. Después el antropoide, que este realmente no es tan bueno, pero no contraindica un trabajo de parto, el cual tiene un diámetro AP mayor al transverso. Y finalmente el androideo y el platipeloide, que no son ideales para un adecuado trabajo de parto debido a que los diámetros no son adecuados. El diámetro AP es menor que el transverso y tienen ángulos púbicos cerrados. Y bueno, después vamos a ir a la evaluación de lo que es, todo el tacto, todo lo que se le hace a la madre para determinar los planos de Hodge o los planos de Lee y los estrechamientos, si la pelvis es suficiente o es límite. Conociendo esto, vamos a proceder con la lista que se nos ha encargado. Bueno, primero que nada vamos a hacer un interrogatorio. Nos tenemos que presentar con la paciente, decirles en qué va a consistir el trabajo de parto, decir nuestro nombre, preguntarle su nombre y bueno, vamos a preguntar sus antecedentes ginecobstétricos más importantes. Si ha tenido partos, cuántas veces ha estado embarazada, si ha tenido partos, si ha tenido alguna gesta anterior, si ha tenido abortos, si los partos y o cesáreas y los bebés que tuvo fueron sanos, cómo fue el parto, si fue prolongado, si tuvo alguna complicación, si el bebé está sano y además todo el cuidado o todos los cuidados y el control prenatal que la madre llevó en todo el embarazo, desde inmunizaciones, consultas, ultrasonidos, y también es muy importante conocer una fecha de última menstruación y un ultrasonido para determinar la edad probable del producto, ¿sí? Y bueno, después del interrogatorio es importante explorar la estática fetal con las maniobras de Leopold y realizar la pelvimetría a partir de un tacto y de medir todos los límites que ya mencionamos con un tacto y hacer la pelvimetría. Después vamos a hacer uso del material. Vamos a tener que tenerlo listo, desde las compresas, las tijeras, las pinzas, los anestésicos, la lidocaína, los campos estériles y todo lo necesario para el lavado quirúrgico, además de las tijeras y un lugar donde pueda estar el bebé, un lugar seco y un lugar cálido. Además, no finalmente, pero además vamos a pedir a la paciente que adopte una posición de litotomía y bueno, además vamos a hacer una
antisepsia de la región vulvar, de la región perineal, abdominal y de la cara interna de los muslos y de las mamas, con el objetivo de que el bebé al salir no encuentre un lugar sucio, que todo esté limpio y que así además cuando descanse sobre su madre, si es el caso, también esté limpia la mamá y a evitar infecciones. Después vamos a proceder a hacer el lavado quirúrgico, ya sea con yodopovidona o con lo que se nos proporcione. Después la colocación de los campos estériles y de los campos quirúrgicos, y después vamos a proceder a recordar los movimientos cardinales que va a llevar a cabo el bebé y que con cada descenso y pujido van a estarse presentando. Y esto es importante recordarlo porque después de que esto se lleven a cabo y de que nosotros facilitemos la rotación interna, el descenso y la rotación externa, vamos justamente a ver el nacimiento de la cabeza y vamos a tener que aplicar una maniobra muy importante que es la de Richten, la cual consiste en con una gasa aplicar presión anterior o antegrograda hacia el mentón y con la otra aplicar presión hacia el occipucio para controlar la salida del bebé y que no sea muy brusca. Este es el nacimiento de la cabeza. Y después es importante, en cuanto la cabeza sale, comenzar con la aspiración de toda la secreción que pueda tener el bebé para que tenga una vía aérea libre y en cuanto el bebé comience a llorar pueda respirar y tenga aire en sus pulmones. Después vamos a ir a lo que es el nacimiento de los hombros, que como les dije tiene que haber una rotación externa y vamos a aplicar tracción hacia inferior para sacar el hombro anterior o el nacimiento del hombro anterior y luego tracción a superior para el nacimiento del hombro posterior, sujetando siempre al bebé del cuello. Y después vamos a proceder hacia, una vez que ya ha salido el cuerpo y los pies, hacia el pinzamiento del cordón umbilical. Y bueno, el cordón umbilical se va a pinzar desde la raíz a los 2 y a los 5 centímetros. Se va a esperar un minuto aproximadamente y se va a cortar. Esto para que el hematocrito no baje y se conserve. Después vamos a entregarle el bebé junto con las pinzas y lo que quedó del cordón al pediatra. Y el pediatra va a evaluarlo. Después viene un periodo que se conoce como alumbramiento, el cual es el periodo que viene desde que nace el bebé hasta que sale la placenta. Este tiene una duración máxima de 30 minutos y puede ser pasivo o asistido. Y bueno, el asistido se puede llevar a cabo con una maniobra que se llama de Brand Andrews, la cual consiste en hacer una tracción de las pinzas que están colgando del cordón hacia inferior mientras aplica presión suprapúbica para estabilizar el útero y que este no prolapse o no salga y mantenerlo estable mientras aplicamos tracción y que así hay un adecuado desprendimiento de la placenta, ¿sí? Es importante que se aplique la tracción con mucha suavidad y con mucha tranquilidad. Después, ya que la placenta se asoma hacia el canal vaginal, se aplica otra maniobra, conocida como maniobra de Dublin. Esta maniobra consiste en tomar a la placenta y rotarlas sobre su eje longitudinal para que haya una adecuada salida y que no se rompa ni se quede ningún fragmento de la placenta dentro del útero o en el canal de parto o en el canal vaginal. Después vamos a evaluar la placenta, cómo viene y si se presenta el polo materno o el polo fetal, si es liso o si no lo es. Y esto es importante saberlo y se puede saber que si se conoce como en Schunz, si es fetal, si es liso es Schunz y si no lo es materno y es Duncan. Esto depende del tipo de desprendimiento que haya tenido, ya que si se forma un hematoma central va a tener una presentación de Schunz, tipo Schunz, y si es un hematoma periférico va a tener una presentación tipo Duncan y se va a presentar el lado materno, que es el lado donde están todos los cotiledones. Y es importante examinar la placenta y que venga completa, que no haya quedado ningún fragmento. Después vamos a examinar el útero, cómo está, su consistencia, cómo es su tono, y vamos a pedir que se administren 10 miligramos de oxitocina. Esto tiene que ser desde que el bebé sale, ¿sí? Es importante para que después, ya que el bebé salga, se aplique la oxitocina, 10 unidades, de oxitocina intramuscular o intravenosa, adquiera el útero un correcto tono y no haya problemas de hemorragia, ¿sí? Y bueno, finalmente se va a evaluar cómo se encuentra el periné, el cuerpo perineal, cómo se encuentra el canal de parto, cómo se encuentra la vagina, si hay desgarros o no. Y bueno, si hay,
hay que repararlos y revisar que no haya ningún tipo de hemorragias. Y bueno, limpiar la zona. Y pues ahí terminaría nuestro trabajo, ¿sí? Muchas gracias. Y esto fue atención del parto por Braulio Rubio Rojas del 4959.